¿Qué tal? Estamos el día de hoy aquí con el maestro en economía Francisco Pacheco. Nos va a contar sobre el apasionante mundo de la regulación energética. Él tiene 8 años trabajando en los marcos regulatorios y nos va a contar cómo se estructura la regulación, particularmente en México. Entonces, va a ser un honor platicar con él. Y bueno, me gustaría que nos cuente aquí el maestro Francisco cuál es el rol específico de la Comisión Reguladora de Energía, de la CNR, cómo se regula, cuáles son esos procesos de estructuración que tenemos en México. Claro, nuevamente un gusto saludarlos, estar contigo, Daniel, es un honor que me hayas considerado y atendiendo particularmente tu pregunta, vaya, la Secretaría de Energía, bueno, yo te voy a hablar del sector energético, pero de hidrocarburos, que es mi ámbito de expertise. Em, Regula principalmente temas de petróleo, transporte, almacenamiento, comercialización de petróleo, así como, bueno, es la autoridad normalizadora en estos campos. Entonces también se encarga de emitir normas oficiales mexicanas y estándares para el sector. Por otra parte, la ahora Comisión Nacional de Energía se encarga de el procesamiento de gas natural, transporte, almacenamiento, distribución, de todos los demás sectores, ¿no? Tanto de gas natural como de petrolíferos y petroquímicos. Me faltaba en la Secretaría de Energía el tema de tratamiento y refinación de hidrocarburos. Todo esto está del lado de la Secretaría de Energía. Hubo una modificación en el marco regulatorio que veníamos, que se había reformado en 2014, toda vez que estas actividades, tanto de transporte, almacenamiento y comercialización de petróleo, también entraban dentro del ámbito de la Comisión Reguladora de Energía, pero a partir de la reforma, esas actividades se vinieron a la Secretaría de Energía y hubo un intercambio. ¿Por qué? Porque el procesamiento de gas natural, que antes estaba en la Secretaría de Energía, pasó a formar parte del campo de las facultades de la actual Comisión Nacional de Energía. Entonces, vaya, estamos divididos por actividades. Y también en el tema, bueno, la Secretaría de Energía también ve el tema de importación y exportación, que es un tema importante, de hidrocarburos petrolíferos y petroquímicos, pero la Secretaría de Energía se encarga más de la política pública, mientras que la Comisión Nacional de Energía tiene que ver más con temas de otorgamiento y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de los permisos otorgados. Básicamente esa es la separación entre las actividades de una entidad y otra. Muy interesante. ¿Y cómo se garantiza el acceso a los recursos y el acceso abierto? Bueno, el acceso abierto tiene que ver con dos actividades que son el transporte, bueno, tres, el transporte y la distribución por ductos y el almacenamiento de hidrocarburos petrolíferos y petroquímicos. Este tema del acceso abierto surgió en 2014, toda vez que la principal infraestructura asociada a los hidrocarburos, a estos mercados, estaban en cancha de Pemex. Pemex era el principal actor que poseía este tipo de infraestructura. Lo que trata de hacer la reforma energética de 2014, 2013-2014, fue poner a disposición del mercado esta infraestructura, es decir, darle acceso abierto a otros actores económicos a esta infraestructura. ¿Por qué era importante? Pues porque para el desarrollo del resto de las actividades, si no se tenía acceso a infraestructura de transporte, almacenamiento y distribución, pues difícilmente podrías realizar tu actividad. Es decir, si tú querías, por ejemplo, poner una gasolinera, pero no tenías capacidad de guardar tu gasolina en cierta infraestructura que no podías poner en tu gasolinera, es decir, sino en un tanque de almacenamiento, pues difícilmente ibas a poder hacer frente a cambios en tu oferta, perdón, más que nada en tu demanda. Entonces era importante dar acceso a esta infraestructura que estaba mayoritariamente en posesión de Pemex. Entonces, ¿qué es el acceso abierto? El acceso abierto tiene que ver con unas reglas
que se le impusieron a este tipo de infraestructuras para que diferentes actores económicos tuvieran acceso a ella. Ahora bien, ya había en otros mercados mucha infraestructura que no estaba totalmente o plenamente relacionada con Pemex, por ejemplo, en el tema del gas LP. Hay mucha infraestructura de almacenamiento de gas LP que está situada principalmente en Tuxpan, Veracruz. ¿Por qué Tuxpan? Porque es un importante punto de internación de este tipo de energético, el gas LP. Y vaya, no tengo el dato de la última ENIG, de la encuesta nacional de consumo de energía en los hogares, que publica el INEGI, no tengo, pero la última que consulté hablaba de que alrededor del 76% de los hogares en México calientan su agua y cocinan sus alimentos con gas LP. Estábamos hablando de que, dije 76, no, 86%, perdón. Estamos hablando de que la mayoría de nuestro país consume gas LP y, y este energético tan importante pues llega a nuestros hogares, pero previamente es almacenado. Entonces, en grandes esferas de almacenamiento. Entonces, te estoy poniendo un ejemplo, también lo hay para gas natural, pero para que el desarrollo de las actividades se llevara con más profundidad, se requería que grandes actores preponderantes, como el caso de Pemex o como el caso de grandes empresas en materia de gas LP que tienen un control importante del mercado, pues dieran cabida a que otros actores pudieran tener acceso a su infraestructura. ¿Cómo se garantiza? Bueno, ya me extendí un poquito en lo que es el acceso abierto. ¿Cómo se garantiza? Se garantiza a través de mecanismos de acceso abierto, precisamente, que van desde boletines electrónicos, en donde se publica la capacidad que existen en esos sistemas, la capacidad disponible para almacenar o para transportar en esos sistemas, hasta temporadas abiertas mediante las cuales se dimensiona la necesidad de o más que nada se pone a disposición del público la oferta de una infraestructura. ¿Para qué? Para que de acuerdo con el interés que se manifieste en estas temporadas abiertas, se redimensione el tamaño de los sistemas o se ponga otro mecanismo de acceso abierto en los mercados secundarios, de tal manera que si tú tienes contratos de reserva y no haces uso mismo, no haces uso de esta capacidad, a través de un mercado secundario lo puedes poner a disposición de un tercero para que a cambio de una contraprestación, te permita hacer uso de esta capacidad. Y vaya, el fin último, para darle un poquito de aterrizaje a este tema, el fin último es que la capacidad de almacenamiento y de transporte que existe en la infraestructura de este país se utilice óptimamente y se eviten prácticas monopólicas. Hay una oportunidad inmensa para darle mayor profundidad a las políticas de acceso abierto, pero definitivamente se tomaron buenas decisiones en decidir que este tipo de infraestructura valía la pena que no se construyeran únicamente para que un operador le diera uso, sino para que se generara negocio dándole servicio a otros interesados en el uso de esta infraestructura. Y en ese sentido, ¿dónde se concentran los problemas de poder de mercado? Híjole, justamente creo que existe, existe un poder de mercado importante en el gas LP, por ejemplo. Hay, hay una integración vertical muy fuerte en este mercado. ¿A qué me refiero con la integración vertical? Que la reforma de 2014 buscaba que se hiciera negocio en todas las cadenas de valor, en la importación, en el transporte, en el almacenamiento, en la distribución, en la comercialización, incluso en el expendio. Lo cierto es que se observa eh, que hay actores que están metidos en cada una de las cadenas de valor y no está prohibido. De hecho, por eso hay regulación en materia de participación cruzada para evitar que un actor que tenga infraestructura de transporte o almacenamiento impida el acceso a su infraestructura mediante su grupo de interés económico. Eh, Aquí hay un tema muy importante para el combate a los monopolios, pero creo que a final de cuentas la principal herramienta que se cuenta
para evitar la concentración de mercado es justamente observando el nuevo marco regulatorio. Uno de las de los grandes aciertos que en mi opinión tiene es que tiene un gran énfasis en la trazabilidad de los hidrocarburos, es decir, saber cómo ingresan en el país los hidrocarburos, cómo desde su ingreso hasta el consumo final, ¿de acuerdo? Entonces, uh, esta lupa que se tiene en la trazabilidad, disculpa, se me cayó el audífono, dame un segundo. Este énfasis que se le está poniendo en la trazabilidad de los hidrocarburos originalmente surgió de temas de combate al mercado ilícito. Si hacemos un poquito de memoria, en estos últimos meses ha habido mucho foco en medios de comunicación al tema del combate al huachicoleo fiscal. ¿Qué es el huachicoleo fiscal? Pues básicamente que al país ingresan hidrocarburos que están etiquetados bajo otra, por ponerte un ejemplo, se dice que está ingresando gasolina y te lo ponen los importadores o los comercializadores, que es una nafta, ¿no? Entonces eso tiene implicaciones fiscales. ¿Por qué? Porque ya no pagas, no sé, no soy un experto en temas fiscales en ese sentido, pero vaya, si debías pagar 10 ya nada más pagas 3, ¿no? Entonces, eh, este nuevo marco regulatorio pone mucho énfasis en mucha vigilancia y la trazabilidad de los hidrocarburos para saber efectivamente qué está ingresando al país, cómo se transporta, cómo se distribuye y cómo llega al usuario final. ¿Cuál es su efecto que nosotros estamos observando que nos puede ayudar mucho? Es el observar los posibles cuellos de botella o los lugares en donde hay este énfasis que se le está poniendo en la trazabilidad de los hidrocarburos originalmente surgió de temas de combate al mercado ilícito. Si hacemos un poquito de memoria, en estos últimos meses ha habido mucho foco en medios de comunicación al tema del combate al huachicoleo fiscal. ¿Qué es el huachicoleo fiscal? Pues básicamente que al país ingresan hidrocarburos que están etiquetados bajo otra, por ponerte un ejemplo, se dice que está ingresando gasolina y te lo ponen los importadores o los comercializadores, que es una nafta, ¿no? Entonces eso tiene implicaciones fiscales. ¿Por qué? Porque ya no pagas, no sé, no soy un experto en temas fiscales en ese sentido, pero vaya, si debías pagar 10 ya nada más pagas 3, ¿no? Entonces, este nuevo marco regulatorio pone mucho énfasis en mucha vigilancia y la trazabilidad de los hidrocarburos para saber efectivamente qué está ingresando al país, cómo se transporta, cómo se distribuye y cómo llega al usuario final. ¿Cuál es su efecto que nosotros estamos observando que nos puede ayudar mucho? Es el observar los posibles cuellos de botella o los lugares en donde hay una concentración de mercado y tratar de pues, evitarlo. ¿Por qué? Porque tú lo sabes perfectamente, las concentraciones de mercado generan distorsiones que se traducen en incremento de precios o una eh, falta de disponibilidad de recursos que pueden afectar la economía de los usuarios finales. Entonces, vaya, los cuellos de botella los estamos observando, todavía siguen en análisis, pero nos está ayudando bastante el impulso que se le ha dado a la trazabilidad de los hidrocarburos a propósito del combate a las actividades ilícitas. Y en ese sentido, ¿cómo se construye una política energética que sea técnicamente sólida? Pero también, ¿qué errores se han observado al diseñar estas regulaciones? ¿O qué aprendizajes internacionales también hay de todo esto? Bueno, técnicamente sólida, creo que tiene que ver un poquito con lo que te había platicado antes. Una política pública se trata de construir con el mayor rigor y puede ser técnicamente muy sólida. El tema es que los mercados son mucho más dinámicos que las políticas públicas. Entonces, cuando tú tratas de combatir un problema de mercado,
el mercado encuentra la forma de darle la vuelta a tu regulación, encuentra la forma de darle, eh, de evadir, de evadir pues tu regulación a efecto de generar ganancia y mantenerse dentro de lo legalmente permitido. Entonces creo que el gran reto es ser más eficientes y más dinámicos para que la política pública precisamente se adecue a las condiciones de mercado y a las necesidades de la población, por supuesto. ¿Y dónde están los mayores riesgos actualmente? Um, los mayores riesgos considero que están, existe una gran apuesta a consolidar la soberanía y seguridad energética. Y en ese sentido, nuestras empresas públicas del Estado juegan un papel preponderante. Si tú observas, por ejemplo, el plan estratégico de Pemex, te das cuenta de que hay una gran apuesta a rescatar a la gran empresa pública del Estado que es Pemex y que parte de dos premisas. Esto lo comento a título personal, por supuesto, porque yo ni siquiera he tenido que ver con el plan estratégico de Pemex, por supuesto. Pero, ¿cuáles son estas dos premisas? Una producción de 1.8 millones de barriles diarios y un valor de mercado de la mezcla mexicana de alrededor de $60 por barril. Bueno, la producción, alcanzar ese nivel de producción, este, pues, ha tenido sus retos. Es un gran reto. ¿Por qué? Porque los campos tienen una vida natural y lo cierto es que los campos en tierra y de aguas someras, pues ya prácticamente ya no hay mucho que descubrir, Dani. Ya no hay mucho petróleo dentro de nuestro campo de expertise que es inshore y offshore, en aguas someras, prácticamente lo estamos acabando. Lo que sigue es ir a aguas profundas. Y en aguas profundas no tenemos mucha experiencia. Entonces, técnicamente considero un factor de riesgo el no alcanzar ese nivel de producción. Y en materia de mercados internacionales, pues bueno, estamos inmersos en una geopolítica muy complicada actualmente porque hay conflictos en Oriente, en Medio Oriente, y no solo en Medio Oriente, ya incluso los conflictos bélicos alcanzaron a Europa del Este, a Ucrania y Rusia. Y a pesar de esto, los precios del petróleo, particularmente de la mezcla mexicana, pues está ahí pegadita a los $60. Pegadita, pegadita. Ni muy arriba, fluctúa, pero ni muy arriba ni muy abajo. Y tenemos conflictos. Yo recuerdo perfectamente que cuando estaba el conflicto de este tema de la operación Tormenta del Desierto, cuando la guerra en Irak, fue subsecuente a la guerra en Afganistán a propósito de las Torres Gemelas, estamos hablando de alrededor de 2003, era la administración foxista, y el precio de la mezcla mexicana rondaba los $140. Lo recuerdo perfecto. $140, más del doble. Y actualmente tenemos una serie de conflictos. Está, como te decía, una amenaza fuerte de intervención en Irán actualmente. El tema de que no, por las sanciones internacionales, el petróleo ruso no está fluyendo como los rusos quisieran que fluya en los mercados internacionales. Y a pesar de esto, tenemos un precio de la mezcla mexicana alrededor de los... Entonces, me parece que son dos elementos que, híjole, le estamos apostando muchísimo y yo, por supuesto, considero que hay capacidad técnica, humana para alcanzar la meta, pero no puedo no puedo volcar hacia un lado y no ver que ese es un tremendo punto de posible riesgo. Sí, sin duda alguna. Y bueno, pasando a otros temas complementarios también, ¿cómo se integra la sustentabilidad en la regulación y particularmente en el campo de los hidrocarburos? ¿Hay posibilidades? ¿No hay posibilidades? ¿Se está considerando? ¿No se está considerando? No, por supuesto que se está considerando, siempre hay margen y campo para ser más eficiente. En temas, por ejemplo, de la extracción de hidrocarburos, se está poniendo un gran énfasis en el aprovechamiento del gas natural. Somos
grandes dependientes, a nivel nación somos muy dependientes del gas natural que nos proveen los norteamericanos. Y en ese sentido hay una gran ambición para aprovechar el gas natural asociado que proviene de los campos de los cuales ya se está extrayendo petróleo. Eh, Ahora bien, en ese sentido se requieren muchas inversiones, y en temas de hidrocarburos lo cierto es de que eh, eh, no es tan sencillo como en el campo eléctrico, que vaya, la transición es mucho más sencilla de ponerla en papel, porque hay muchas formas de profundizar en el campo. En el tema de hidrocarburos, pues vaya, se está principalmente volteando a ver a el mayor aprovechamiento del gas natural, toda vez de que es un hidrocarburo de transición. Sí, sin duda alguna, parece ser que en el sector hidrocarburos va por allá, ¿no? Hacia el gas natural. Me gustaría preguntarte, para finalizar, ¿qué tipo de regulación necesitará México en las próximas décadas y qué errores no deberíamos repetir como país? ¿Qué tipo de regulación? Mira, hay un esfuerzo muy importante por parte de la actual administración, particularmente de la Agencia de Transformación Digital, para simplificar los trámites, y para digitalizar. En ese sentido, creo que hay un campo de oportunidad muy interesante que se le está dando mucho énfasis para que los actores del mercado no encuentren tan onerosa, cara, la regulación mexicana, porque sí lo es una realidad, lo es. Es robusta, lenta, lo es, hay que aceptarlo. Y creo que es una gran oportunidad para que las empresas, todos aquellos actores involucrados en el mercado, eh, puedan realizar sus trámites con mayor celeridad. Y también comentar el tema de que una vez que la digitalización y la disminución de plazos y la disminución de requisitos para la obtención de permisos, por ejemplo, para el cumplimiento de las obligaciones sean más expeditos, creo que habrá más tiempo para que desde la administración pública tengamos más cancha para adecuar precisamente la regulación a los tiempos tan cambiantes que vivimos, a los mercados tan dinámicos, porque es una realidad. Eh, Vale la pena aceptarlo, que la regulación cambia muy lento en comparación con el dinamismo de los mercados. Entonces, simplificación administrativa, adecuar los marcos regulatorios al dinamismo del sector. Y recuérdame, ¿cuál fue la segunda pregunta? Sí, ¿qué no deberíamos repetir como país? ¿Qué no deberíamos repetir como país? Mm, Mira, hay mucha experiencia internacional que definitivamente nos ha servido para construir regulación en el nuestro, y que fue un primer saque que yo considero muy valioso y un trabajo bastante loable, porque se sacó la regulación muy rápido en 2014, pero justamente creo que estaba muy pensada en la dinámica de los mercados internacionales. Particularmente, yo te podría decir en gas natural. Ah, Creo que en el diseño del nuevo marco regulatorio se tiene que tomar en consideración más eh, la planeación que tanto énfasis le ha otorgado la administración. ¿A qué me refiero con esto? Eh, es importante, por ejemplo, los mecanismos de acceso abierto que ya comentábamos, para que más actores tuvieran acceso a este tipo de infraestructura, pero lo cierto es que no observamos mucho interés. Vaya, los sistemas están subutilizados. Los tanques no se están utilizando plenamente, los ductos no se están utilizando plenamente, a pesar de que hay acceso abierto a la industria, salvo por la de Pemex, que esa es una reforma importante que se realizó en este sexenio. La infraestructura de Pemex ya no es de acceso abierto y no están obligados a otorgar el acceso abierto.
Pero lo que quería comentarte es que es importante que se tomen en cuenta criterios de planeación vinculante a mediano y largo plazo para que los proyectos de generación eléctrica o de liquefacción de gas natural o de a mí me interesa mucho en particular el tema del gas LP. Por ejemplo, en México, México es uno de los grandes consumidores de gas LP y en la mayoría de las economías desarrolladas del mundo el gas LP no figura. ¿Por qué? Porque el gas LP es caro y es pues, peligroso. Hemos tenido en este año o el pasado, no recuerdo cuándo fue el tema del accidente en la Concordia, el puente de la Concordia, donde estalló esta pipa que dejó un accidente terrible. Y a lo que quería comentar es que tenemos que pensar muy a futuro. El- la, la reforma de 2014 abrió mercado y en mi particular opinión, con sus matices fue bueno, pero ahora que ya hay mercado, pues hay que tratar de alinear los esfuerzos de las empresas para abonar a objetivos concretos de política pública, como es el no depender tanto de los recursos externos, de los recursos energéticos externos. Creo que es un esfuerzo que me parece importante y bastante rescatable que tenemos que tomar en cuenta siempre al momento de elaborar políticas públicas. No, pues sin duda alguna se vienen retos para los siguientes años y nos dejas con bastantes reflexiones sobre el futuro de la regulación en México. Esta ha sido una conversación muy interesante sobre temas económicos, sobre temas de política pública, del sector público, y espero que en algún momento se pueda volver a repetir una conversación y profundizar más en los temas. Para alguien que te quiera contactar, una asesoría, una consultoría, ¿cómo te pueden ubicar? Claro, Dani, mi correo es franciscopacheco02@gmail.com y pues con mucho gusto estaremos ahí atendiendo cualquier duda que surja al respecto y pues en general sobre el sector. Bueno, pues muy bien. ¿Algo más que te gustaría agregar el día de hoy? No, pues agradecerte la oportunidad. La verdad es que ha sido un diálogo muy interesante. Me has hecho cuestionarme ciertas cosas que pues, si bien son parte del día a día en el trabajo, también es parte del hacer reflexión sobre qué se puede hacer mejor. Y vaya, siempre estamos aprendiendo y formando un criterio que nos permita realizar mejor nuestro trabajo. Pues yo estoy muy encantado de platicar el día de hoy. Te agradezco mucho y esperemos volver a contar contigo en algún futuro. Pues muchas gracias. Con mucho gusto, Daniel. Gracias a ti. Hasta luego. Gracias.